En la actualidad YouTube está lleno de anuncios de este tipo por todas partes. Hola, somos misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si estás buscando un lugar donde sentirte acompañado, donde tener amigos nuevos, podamos ayudarte. Puedes encontrar una iglesia cerca tuya apretando este. Tal vez más de una vez te ha aparecido este anuncio en YouTube de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o también conocido como los mormones. Pero déjame decirte que si has escuchado este anuncio, que si has tenido la intención de ir a una de esas iglesias para congregarte, estás a punto de caer en la mayor mentira que te puede llevar incluso al infierno. Y no es un tema menor, y hay que tener cuidado porque estas personas en la actualidad están tomando gran fuerza, más que todo porque se muestran como personas carismáticas, personas que quieren llegar y relacionarse con la persona. Como bien sabes, el video que acabamos de ver te ofrecen compañía, te ofrecen sentirse bien. Y eso es algo que estas personas utilizan mucho, es la estrategia que ellos utilizan para atrapar a las personas, para convencerlas que su creencia es real. Pero ahora vamos a ver y te voy a contar un poco de cómo surgió esta iglesia, de dónde viene, qué es lo que creen, y te vas a dar cuenta que es totalmente una creencia retorcida y que no es para nada el Evangelio de Jesucristo. De nada sirve que en un tipo de iglesia como esta te sientas bien, te sientas acompañado, te sientan con amigos, como es lo que venden en los anuncios que esta iglesia promociona, pero que al final tu alma se vaya a perder. Y para empezar con el origen de esta iglesia y cómo surgió, debemos remontarnos para allá en el año 1820, donde un joven de apenas 14 años llamado Joseph Smith asegura que tuvo un encuentro personal con el Padre y con Jesucristo. Él relata que en medio de ese movimiento en los Estados Unidos, donde había muchas iglesias, él no sabía a qué iglesia ir. Pero él asegura que era una persona que quería realmente cumplir la voluntad de Dios. Y es así donde él dice que él se va a un bosque y empieza a orar para preguntarle a Dios la dirección acerca de a qué iglesia él quería que él asistiera, porque él quería seguir solamente la verdad. Y él asegura que el Padre y Cristo se le aparecen y le dicen que la iglesia está muy corrompida, que la iglesia a lo largo de los años ya no es lo que ellos querían que fuera, que mejor él iba a tener un llamado para restaurar ese evangelio verdaderamente, porque todos los demás estaban equivocados. Ese fue el encuentro que él asegura que lo motivó a abrir esta iglesia, porque según él sentía que Dios lo había escogido. Y algo que él aseguraba era que cada cierto tiempo la humanidad se alejaba de Dios de tal forma que él levantaba a una persona para restaurar la relación que se había roto. Un ejemplo de esto fueron hombres como Noé, que él colocaba de ejemplo, que es una persona que Dios utilizó para restaurar sus mandamientos. También está Abraham, está Moisés, está Jesús, que era el último, y luego él. Sí, él asegura que él viene a hacer lo mismo prácticamente que hizo Cristo, que fue restaurar esa relación con Dios. Hasta allí, o de allí se origina esta creencia. Pero lo interesante es que este hombre no contó esta visión que tuvo a los 14 años, sino mucho tiempo después, cuando ya quería abrir esta iglesia como tal. Y esta creencia, y algo muy peligroso, es que no solamente se basa en las escrituras. Hay algo que se conoce como el libro del Mormón, que es un libro que este hombre, Joseph Smith, asegura que un ángel, por medio de un ángel llamado Moroni, Dios le dio las revelaciones a él acerca de unas planchas de oro que se encontraban enterradas en cierto lugar. Él fue, las buscó como el ángel Moroni le había dicho, y supuestamente en estas planchas de oro se encontraba otro evangelio, el otro evangelio de Jesucristo, como ellos lo llaman, que es el famoso libro del Mormón. Y en él cuentan la historia de unas personas que eran supuestamente nativos de Israel, que vinieron al continente americano, y cómo Cristo, luego de morir por los pecados y resucitar, viene y le predica el evangelio acá a los indios nativos americanos. Y si tú lo lees, verdaderamente es algo muy gracioso, porque te das cuenta que es precisamente lo que está en los evangelios, pero acomodado acá a supuestamente los indígenas. O sea, es Jesús predicándole lo mismo que encontramos en el Nuevo Testamento. Incluso escoge a otros 12 apóstoles como los escogió en Israel, acá en América. Es totalmente una locura. Realmente es algo asombroso cómo una persona puede llegar a inventar esto. ¿Y por qué digo inventar? Ahora vamos a comparar cómo este libro y lo que ellos creen se contradice totalmente con lo que es el Evangelio, y un ataque directo a la fe que el Señor Jesús nos dejó para nuestra salvación.
Esto es lo que cuenta el libro del Mormón. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? O sea, ¿será que podemos creer en lo que él dice? O mejor dicho, antes de tocar ese tema, otro dato importante, y creo que no es menor, es que este hombre, Joseph Smith, fue una persona que tuvo entre 30 y 40 esposas. Y no solamente esto es lo llamativo, sino que una de sus esposas al parecer tenía 14 años. Y esto es algo que no sé si habla muy bien de quién era esa persona realmente, si es una persona digna de confianza, de creer lo que esta persona estaba diciendo. 14 años una de sus esposas. Y no solamente esto, sino que muchas de esas que fueron esposas de él eran personas que primero eran esposas de sus amigos. La mayoría de ellas tenían entre 20 y 40 y eran esposas casadas de sus amigos profetas. Entonces ya vemos que el testimonio de esta persona no encaja para nada con lo que él dice que tuvo del encuentro con Dios y que él iba a ser el restaurador de la fe como supuestamente Dios quería que lo hiciéramos, porque todos los demás estaban equivocados. Y mira lo que dice un versículo muy llamativo en segunda de Nefi, este libro se encuentra allí en el libro del Mormón, esta revelación que el ángel Moroní le dio en las supuestas planchas de oro que nunca se encontraron, según él la tradujo, que estaba escrito en un idioma supuestamente un egipcio, no sé qué, más nada, un idioma todo extraño. Él las tradujo y las planchas nunca aparecieron. Y la traducción fue muy extraña porque según él metía la cabeza en un sombrero y le decía a la persona que estaba con él que escribiera el libro, pero la persona nunca veía nada y era más bien diciéndole lo que a él se le ocurría mientras tenía la cabeza en el sombrero, y eso fue el libro del Mormón. Y hay un versículo en el libro del Mormón, en un libro que se llama Segunda de Nefi, capítulo 25, versículo 23. Y mira lo que dice este versículo y te vas a dar cuenta cómo contradice totalmente lo que establece la Biblia. Dice: pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Mira cómo establece: es por la gracia por la que nosotros nos salvamos después de hacer cuanto podamos. Eso está como extraño, eso como que pone como que tú tienes que hacer muchas cosas, y si tú cumples, tú haces muchas cosas y te esfuerzas, entonces sí puedes creer y te vas a salvar. Pero mira lo que dice Efesios 2, versículo 8, y contradice totalmente lo que ese libro de Nefi, ese versículo está diciendo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mira cómo contradice totalmente el versículo de segunda de Nefi, capítulo 25, versículo 3, lo que ya la palabra establece en Efesios capítulo 2, versículo 8, y es que la Biblia nos hace muchas referencias claras de que nosotros somos salvos únicamente por la fe, y que las obras simplemente son la consecuencia de que la fe verdaderamente la estemos viviendo. Las obras son consecuencias de que la fe verdadera está en nosotros. No es que somos salvos por las obras que hacemos. Las obras simplemente son una muestra de que estamos creyendo de verdad. Y mira lo que dice la Biblia también, para que entiendas por qué te digo que si tú crees en lo que estas personas te dicen, o si vas a una de estas iglesias, al final vas a terminar en el infierno. Tristemente, esa es la realidad. No hay que esconderlo, porque hay que salvar a las personas de estas mentiras. Mira lo que dice el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros, está hablando el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es maldición. Allí Pablo te está diciendo muy bien que si aún ellos como apóstoles, como hombres de Dios, le predican algo diferente que el evangelio que escuchamos, que Jesús vino, murió, resucitó, vivió en Israel, tenía 12 apóstoles, todas esas cosas, que si aparece algo diferente y viene a añadirle algo, como dice en el libro de Apocalipsis, que si alguien añade una palabra a esa profecía, y yo creo que no está por casualidad el libro de Apocalipsis al final de la Biblia, y en el último capítulo nos dice eso, que si alguien añade, es una persona que verdaderamente está haciendo algo contrario a lo que Dios quiere, y la palabra dice que ese nombre de esa persona va a ser borrado del libro de la vida, y que las plagas que se dicen en el Apocalipsis iban a venir sobre él, dando a entender que es algo que Dios no admite. El hecho de que ellos digan que es otro evangelio de Jesucristo está totalmente fuera de lugar, y la palabra de Dios, que es la Biblia, en la cual ellos no creen verdaderamente, sino que creen más en el libro del Mormón, porque dicen que la Biblia
fue corrompida, que la Biblia no es 100% creíble. Así es como ellos se escudan tras estas cosas que no compaginan del libro del Mormón y la Biblia. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, la Biblia, que si un ángel del cielo aún nos predica otro evangelio, sea maldición, caiga bajo maldición. Y si fue así, realmente que esta persona tuvo un encuentro con un supuesto ángel, la palabra también nos dice que Satanás se viste como ángel de luz. Satanás se viste como ángel de luz, lo dice la palabra de Dios. Entonces vemos cómo completamente estas personas enseñan cosas que son totalmente retorcidas. Y te voy a decir la última de muchas cosas que tú puedes averiguar, pero para que entiendas y veas. Ellos dicen que Elohim en un tiempo era una persona que vivía en otro planeta, de una forma u otra vivió el evangelio, supuestamente, y llegó a un nivel, digamos, supremo en donde esta persona se convierte en un dios, el dios Elohim. Y ellos dicen que Elohim con sus mujeres empezaron a tener muchos hijos espirituales. Uno de esos hijos espirituales que ellos dicen que tuvo Elohim fue Jehová. Y Jehová es Jesús. Y así como tuvo a Jehová con una de sus mujeres, Elohim, así tuvo a Satanás. Totalmente una locura, totalmente algo repugnante, desagradable. O sea, para ellos Dios tiene muchas mujeres y tal vez esta era una de las excusas que Joseph Smith utilizaba para tener muchas mujeres. Entonces, allí vemos cómo el engaño de Satanás se mete y se quiere seguir metiendo a través de estos anuncios que ellos se muestran amigables, sonrientes. Queremos ser tus amigos, vas a tener amigos nuevos, si te has sentido solo, si te has sentido triste, pero predican de todo menos el evangelio de Jesucristo. Y la palabra, si la palabra dice que aquel que predica otro evangelio diferente caiga bajo maldición, entonces ¿dónde crees tú que van a ir todas esas personas que están predicando ese evangelio diferente? Predicando a un tal Joseph Smith, un libro del Mormón que le da más peso que la misma Biblia, la palabra de Dios. Unas personas que piensan que ellos son los únicos que se van a salvar, como la gran mayoría de las sectas. Entonces hay que correr de esto. Y hago este video porque son personas que yo he visto últimamente que están apostando mucho al tema de evangelizar por medio de anuncios en YouTube, en redes sociales. Y hay que despertar como iglesia y pararse en la brecha y decir, hey, esto es falso, esto no es verdad. Porque más de una persona va a llegar a una iglesia como esta y por el hecho de sentirse bien toda su vida, va a vivir una mentira toda su vida, se va a morir y al final va a llegar al infierno. Y es algo que nosotros como iglesia no debemos permitir. Comparte este video con una persona que tú sepas que le pueda ser de bendición para que pueda conocer la verdad, el trasfondo de esta secta satánica, maligna, que va a llevar a muchas personas a la condenación. Es hora de pararnos al frente y decir la verdad. Sin más que decir, mi nombre es Wilton Martínez. Suscríbete al canal porque siempre estamos compartiendo contenido de edificación y de bendición para cada uno de nosotros, para que aprendamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Suscríbete para vernos por aquí después. Que Dios te bendiga.